Estas son las hazañas del deporte. Ninguno como el Deportivo Saprissa de la temporada 2017-2018 hizo récord de más goles en una sola campaña que sobrepasó el centenar de anotaciones. Un equipo muy compacto, equipo que jugaba siempre para ganar. Todos los partidos que entrábamos sabíamos que íbamos a anotar. Recordamos al recién desaparecido entrenador hondureño El Chelato Uclés, uno de los enamorados del fútbol costarricense. Para Italia 90 siempre jugó buscando como mínimo de tú a tú o ser el protagonista. Alajuelense se vistió de selección nacional y enfrentó a Estados Unidos en Alajuela, camino al Mundial de México 86. Tomar de base a un equipo como Alajuela era premiar el esfuerzo que había hecho la liga en prácticamente 2 años. Repasamos la gesta sobre el asfalto del ciclista Carlos Alvarado Reyes, toda una gloria del deporte de los pedales en la década de los 70s y 80s. Iniciamos Hazañas del Deporte. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Hazañas del Deporte con muchos recuerdos para volver a disfrutar y recordar, por supuesto, en la compañía de Hernán Morales y Everardo Herrera. Don Hernán, bienvenido a esta nueva edición de Hazañas. Qué gusto saludarlo. Igualmente, Alex y Everardo, el placer de compartir con ustedes un nuevo programa y esperando, como lo decimos todas las veces que estamos por acá, gracias a Dios, presentes, que disfruten del mismo porque hay muchas cosas buenas y una importante cantidad de goles que vamos a disfrutar. Un gran saludo para todos amigos aquí en compañía de Hernán y de Alex. La oportunidad de encontrarnos con episodios algunos que ya vivimos y también para ustedes, aquellos que experimentaron esos buenos momentos del deporte de Costa Rica y para los que no, pues darse cuenta cómo ha sido la línea del tiempo de buenos momentos que ha tenido esta actividad para nuestro país, Alex. Sí, vamos a comenzar con goles y buenos goles del Deportivo Saprissa, que en la campaña 2017-2018 consiguió nada más y nada menos que 114 goles. Don Hernán, 114 goles es la cifra más alta conseguida por un equipo costarricense a través de toda la historia, tomando en cuenta una temporada larga, ¿verdad? Para que sea, digamos, más justo, porque antes los torneos todos eran largos, pero de 2007 a la fecha son torneos de 6 meses, pero en la temporada 2017-2018 Saprissa consigue 114 goles y es el equipo que más anotaciones ha conseguido en una sola temporada. Sí, no deja de ser interesante revisar y analizar y conversar un poco al respecto de este Saprissa, que también era un equipo que era muy ofensivo, que proponía mucho, un equipo ganador, que marcaba en la cancha con goles. Su trabajo, si estamos hablando de una temporada completa, podríamos hablar casi de un promedio de 3 goles por partido para este Saprissa. Cuando un equipo marca esa cantidad de goles, normalmente, y lo vamos a ver más adelante, la cuota de gol se reparte entre varios jugadores. Es un equipo que por producción de juego, pero también por eficiencia, pasa a tener esos registros. Sí, vamos a revisar entonces los goles o algunos de los que hemos escogido incluso como los mejores goles del Saprissa en aquella campaña 2017-2018. 114 goles, es el equipo más goleador en la historia del fútbol nacional. Comenzamos en el Apertura de 2017 con Luis Stuart Pérez frente a Carmelita, pero jugando en el Fello Mesa. Allá en el Fello Mesa de Cartago está muy buena definición. Pasamos ahora con Julio Cascante, en este caso al equipo de Limón. Ahí llegaba el gol de Julio Cascante para recordar estos buenos goles del Saprissa. A don Hernán le dejo los otros dos que siguen. Sí, vamos a ir ahora con Mariano Torres, un jugador que le ha dado muchas satisfacciones al Deportivo Saprissa y aquí lo teníamos precisamente consiguiendo ese gol. Otro de los que es frecuente visitando la red es Marvin Angulo, un hombre con un toque muy especial para definir. Esta lo hace dentro del área con jerarquía. Bueno, siguiendo esta marcha goleadora del Saprissa, nos vamos a encontrar con un jugador que prometía mucho e hizo buena campaña con el equipo morado, Ulises Segura, marcándole a Grecia. Ulises, que después del Saprissa iría a la MLS y está aquí a doble turno, ¿verdad? Un jugador con mucha potencia, con velocidad, con presencia en el área y que al final va a convertirse en un jugador, ojo,
a esta magnífica anotación, una voleíta corta para marcar ese gol al equipo griego Ulises Segura. Anderson Leite, ¿se acuerdan ustedes también de este brasileño? Que bien le apegó, ¿verdad? Qué buen gol del brasileño Leite al equipo de Grecia. Y vamos a ver también otro gol del Saprissa en esa apertura 2017, de los mejores de esos 114. Luis Stuart Pérez, que tuvo su paso también por el Saprissa, en esta ocasión en el estadio Rosabal Cordero, frente al equipo herediano. Muy buena jugada colectiva y así la definió Luis Stuart Pérez. Sí, ahora vamos a ir con un hondureño que ha tenido su paso en el Deportivo Saprissa, que es Jerry Bexton. Aquí se lo hacía al Santos, remata, la pelota pega en un rival y hace una curva tremenda para que se vaya hasta el final. Y Jonathan Moya también se hace presente, pero en un partido ante Pérez Celedón. Ese es Jonathan Moya, que estaba anotando característica celebración, beso al brazo. David Ramírez es aquí protagonista, ahora David Ramírez marcando este buen gol, colocando la pelota lejos del alcance del guardameta del cartaginés. En ese Saprissa que, como decíamos, va a marcar el máximo registro de una temporada, y el sello de Marvin Angulo, balón parado, tiro libre y gol al Club Sport Cartaginés. Marvin aquí con un excelente trazo. Mariano Torres frente a Alajuelense va a conseguir uno de los mejores goles en, bueno, digamos, en los últimos clásicos. Pega desde allá sin mucho ángulo frente a Alajuelense. Y después vamos a ver frente a Herediano a Marvin Angulo con esta muy buena jugada para romper la defensa del equipo herediano. Sí, ahí teníamos a Marvin Angulo, felicitado por Ulises Segura, a quien precisamente vamos a ver en este partido frente al equipo de Liberia, anotándole en esa ocasión, perfilado sobre la derecha, remate abajo y consigue la anotación, para que después otro jugador morado que se fue a la MLS, Joseph Mora, lateral izquierdo, al mismo equipo de Liberia, le anotaba en esa temporada. Se fue y ha tenido una gran regularidad allá en la MLS, Joseph Mora. Aquí para observar a Jonathan Moya con el Saprissa frente al Herediano. Este Jonathan Moya, que hay que recordar, él hace su liga menores en el Saprissa, el desarrollo, el jugador de Monteverde, y le daba buenos réditos al equipo morado, aquí convirtiendo frente a los florenses. Y luego con un jugador que al principio le costó, pero que después hizo cosas buenas, quita al guardameta y anota, Jerry Benson, el catracho frente al Pérez Celedón. En esos goles de la apertura 2017, y pasamos ahora al clausura 2018. Vamos a ver a Daniel Colindres demostrando su buena calidad. Vean ustedes de seguido. Al ángulo, golazo de Daniel Colindres en el Edgardo Altodano frente al conjunto de Liberia en ese repaso de goles. Enrique Moura, qué buen cabezazo del brasileño, incorporado al ataque, el defensa, también frente a Liberia, ya revisando los mejores goles del clausura 2018 para el Saprissa. Bueno, y aquí viene el saque de esquina y el que va a cerrar la jugada, característico, recibir la pelota y de una vez pegarle a marco de Michael Barrantes. Se lo hacía al equipo del Santos en esta temporada en clausura ya del 2018, y viene nuevamente ahí con un poco de neblina, pero sin embargo con los finos disparos de Michael Barrantes al Club Sport Cartaginés. Trayazo. Allá en el estadio Fello Mesa, aquí nos vamos, ¿verdad?, para observar más de ese Saprissa goleador de la época de Carlos Watson. Es David Ramírez anotándole a Grecia. David Ramírez con el número 24. Y aquí será el turno de observar este gran gol de Marvin Angulo a la Liga Deportiva Alajuelense ya en el Estadio Nacional. Un golazo de Angulo. Fino el disparo. Johan Venegas también le anotó a la Liga jugando con el Saprissa, con ese toquecito en el Estadio Nacional, para contribuir, como hemos repasado, goles Michael Barrantes, Colindres, Moura, Angulo, Venegas, Moya, Benson, Segura, en fin, el gol muy repartido y también buenas anotaciones del Saprissa en esa temporada. Gol olímpico, porque hubo también de todo, de tiro libre y también olímpicos. Mariano Torres al equipo de Guadalupe FC en el Ricardo Saprissa. De los goles más deseados, ¿verdad?, olímpico o de chilena, que son bien difíciles. Sí, pero en ese mismo partido va a aparecer nuevamente Mariano Torres aquí con la
pierna no más fuerte del argentino, la pierna derecha recibe solo y ahí ubica para poner este gol. Y vamos a ir nuevamente con Colindres, zurdazo tremendo al equipo limonense en esta campaña super goleadora del Deportivo Saprissa. Un jugador también entrará aquí en la reseña del Deportivo Saprissa, un muchacho de buenas condiciones, pero que le tocó afianzarse. Un gran rompimiento del Saprissa para llevar la jugada frente a Grecia. Y observamos a Randy Chirino, recuerdan, con el número 19, convirtiéndole a los griegos. Y uno de los jugadores importantes del Saprissa en ese gran éxito, zurdazo de quién, de Mariano Torres. Mariano Torres, que no fue muy estable en los equipos que presidió el Saprissa, pero aquí ha tenido una gran cosecha en el país. Y aquí vemos otro golazo de Mariano Torres de tiro libre frente a Guadalupe en el Collella Fonseca, y veremos también a David Ramírez. Ahí está el toque de David Ramírez frente a Santos, otro golazo, y le dejo el último de esta colección de goles del Saprissa. Bueno, un hombre que no es muy frecuente visitando la red es Justin Salinas. Aquí recibe un pase en una diagonal tremenda, el pase de la muerte, pero proyectado de una forma muy especial para que celebrara Justin Salinas contra Herediano en la final de esa temporada, el gol 114. Sí, este fue el último. Sí, el gol 114. El del récord. Que mucho se habló de esa jugada, recordemos, polémica en el Rosabal Cordero. Pero al final de cuentas lo que vale es el gol para el 114. 114 goles. Hemos visto aquí incluso algunos de los mejores tantos del Deportivo Saprissa. Conversamos con Enrique Moura, que recuerda muy bien esa campaña goleadora y sobre todo el equipazo que tenía el Deportivo Saprissa. Tenemos un buenísimo equipo, ¿verdad? Un equipo muy compacto, equipo que jugaba siempre para ganar. Todos los partidos que entrábamos sabíamos que íbamos a anotar, que íbamos a hacer daño al equipo, al adversario, ¿verdad? Teníamos un equipo muy ofensivo. Me recuerdo que jugábamos siempre para adelante, para un equipo ofensivo. Jugábamos algunas veces solamente con un contención, ¿verdad? Y hasta sufrimos un poco en la parte defensiva, porque como teníamos un equipo tan ofensivo, sufríamos un poquito atrás, y siempre hablamos de eso, para que también los jugadores que juegan adelante, que nos ayudaron un poquito también en el momento de regreso, en el momento de la marca. Marvin Angulo, Mariano Torres, Barrantes, usted dijo Colindres, Venegas. Venegas ahí yo pude jugar solamente un torneo con él, pero también nos ayudó anotando. También recuerdo el partido contra la Liga en el Nacional, que él metió ahí 2 goles o 3, que si no me engane. Entonces tenemos un equipo de jugadores de demasiada calidad, mucha calidad, y todos podemos aportar un poquito, ¿verdad? Como dijo usted, todos los jugadores anotaban, no es solamente 1 o 2 jugadores, no, todos anotaban, todos ayudaban. Yo en este 2 torneos, este torneo yo pude anotar 4 veces. El fútbol va evolucionando mucho también, la parte táctica de todos los equipos ahorita piensan primeramente en no perder los partidos. Primero usted cuida su marco y después usted piensa en ir y clavar uno, ¿verdad? Tal vez 1-0 hablamos que es goleada, que decimos en Brasil, pero 1-0 es un buenísimo resultado. Entonces ahorita usted ve muchos empates también, porque los equipos están se cuidando más, ¿verdad? Cuidando más los marcadores, los marcos, para primero usted piensa en no pegar goles y después piensa en anotar. Muchas gracias, de verdad muy feliz, muchas gracias por la invitación, y para lo que necesite aquí estamos. Gracias a Enrique Moura por este contacto allá en Pérez Celedón, recordando porque incluso le aportó 4 goles a este Saprissa, esos 114, 4 fueron de Enrique Moura, en franca demostración, don Hernán, que fue un equipo con un poderío goleador muy bueno, porque tenía también muy buenas figuras, pero además de eso, el gol fue bastante repartido. Sí, esa es una de las condiciones que logras aupar o aunar en un equipo en determinado momento, cuando hay jugadores de tanta calidad y de tanta solidez para buscar el gol.
porque, bueno, Angulo y Mariano Torres son jugadores reconocidos por su capacidad para definir, pero hay otros que se agregan que no siendo el típico número 9, aportan muchísimo, como Colindres o como, ¿quién podríamos decir ahí? José Mora o Arrantes, que es un jugador que te sorprende con esos buenos remates de media distancia. Sí, un Saprissa muy completo. Me parece que la apreciación de Moura es válida cuando uno recuerda a ese equipo de Watson. Para mí los equipos, primero el material humano, los jugadores, después si ese equipo tiene buenos jugadores y es capaz de producir buen juego y además, como lo hacía Saprissa, con futbolistas en condición importante definiendo, pues se establece una diferencia. Sí. Nada fácil, Alex Hernán, 114 goles en toda la temporada, que a veces nosotros hacemos el campeonato partido a la mitad, o sea, partimos el ayote, pero toda la campaña termina siendo un torneo largo, nada más que se subdivide. Sí, lo único que tal vez uno puede ahí discutir un poquito es que hoy en día un 1-0 es una goleada. Creo que no, ¿verdad? El 2-0. ¿Ah? El 2-0. Ah, yo le entendí el 1-0. No, ya el 1-0 es un gran resultado, que el 2-0 ya casi es goleada, decía, sí. Por bueno, sí incluso puede la ser, cantidad de pero depende del equipo en el que se encuentre, ¿verdad? Y lo hemos visto. O sea, hay equipos que tienen muy poco juego ofensivo, entonces lo importante es no perder y si puede pellizcar el juego. Pero también sí es cierto lo que dice, que se privilegia mucho la parte defensiva. Primero cuidarse. No recibir gol. Primero cuidarse. Y ese Saprissa, lo decía Enrique Moura, un equipo que salía a proponer y hacer ofensivo, como ha sido en realidad creo que en un amplio porcentaje el Deportivo Saprissa a lo largo de su historia. Un equipo que no sale a esperar, sino que sale a proponer en cualquier cancha, y de ahí por eso la grandeza del Deportivo Saprissa. Un equipo que fue manejado por Carlos Watson en la primera parte y después por Vladimir Quesada. Veremos si alguien logra superar esos 114 goles del Saprissa en una sola temporada. Seguimos hablando de fútbol, pero ahora nos vamos a ir un poco más hacia atrás para ver al Herediano enfrentándose al DC United de los Estados Unidos en una visita que tuvieron los norteamericanos, que eran campeones en aquel momento de la CONCACAF y también de la Copa Interamericana. Incluso vamos a revisar la alineación, la formación del cuadro del DC United, que ese día formó con Mark Simpson, AJ Woods, Richie Williams, Eddie Pope, Brian Kambler, Carlos Llamosa, Ben Ferry, Roy Lassiter, el papá de Ari Lassiter, Ben Olsen, Diego Sonora y Jeff Unger. Thomas Rongen era el director técnico. Don Hernán, usted que nos maneja ahí la alineación del equipo herediano aquella vez. Sí, ese equipo que presentó el Herediano era con Lester Morgan, fallecido ya, Giovanni Jara, Maximiliano Peinado, Robert Arias, Sandro Alfaro, Rodrigo Cordero, el Rocky, Geraldo da Silva, Gerson Watson, Johnny Murillo, Percival Pigo del panameño y Ricardo Douglas, la alineación herediano, el equipo herediano, dirigido por don Carlos Soria. Don Carlos Soria Pérez, el uruguayo. Sí. Y ahí, Hernán, cuando usted mencionó la formación rojiamarilla, Geraldo da Silva, el volante brasileño. Ya desaparecido. Sí, que ya falleció, que había jugado primero con el Saprissa. Sí, y Lester Morgan también, que todos lo recordamos. Vamos a ver qué pasó con aquel herediano que recibió al equipo del United. Era un partido amistoso jugado en el estadio Rosabal Cordero. También jugaron ese día William Sunsim, Jonathan Bolaños, David Quesada, Wayne Wilson, Olman Vargas, Giovanni Castro y Carlos Rodríguez. Esto fue el jueves 4 de marzo de 1999. Van a ver ustedes el error del guardameta Simpson del equipo del DC United. Eso no se puede hacer nunca, ni en un amistoso. Se la da a Percival Pigot y al minuto 5 ya ganaba Herediano 1-0. Arbitraje de Carlos Torres con Vinicio Brenes y Adrián Varela. Repito, jueves 4 de marzo de 1999. Este panameño que ha sido de lo más ilustres que ha llegado del fútbol canalero a nuestro país, donde jugó, rindió muy bien y aquí vuelve a marcar. Sí, era un goleador de grandes condiciones, muy buen físico, de despliegue excelente en el terreno de juego, y esa noche va a tener una participación pero muy efectiva, porque va a coronar la actuación con 3 anotaciones, ya vimos 2 de ellas, y aquí en la segunda parte, al minuto 49, estaba poniendo el 3-0. 3-0 había marcado Pigot al 5, al 8 y al 49. Ya era triplete. William Sunsim, que ahí tenía menos pelo, al 59 con el 4-0 para William Sunsim, siempre con esa picardía que lo caracterizó. Tremendamente hábil, ¿verdad, Sunsim? Y habría chance para un gol más de Jonathan Bolaños,
que ya lo vamos a ver al minuto 78 para dejar las cosas 5 para Herediano y 0 para el DC United, que en ese momento era campeón de la CONCACAF, título que había ganado en 1998. Jonathan, el hermano de Cristian, un jugador que prometía mucho y al final no pudo hacer un despegue tan sólido en su carrera. Sí, pero era buen jugador. 5-0 entonces el resultado final en este partido con la victoria para el cuadro rojo y amarillo. No debe ser importante e interesante luego de ser a un equipo que traía ese título de campeón del área. Sí, y de la Copa Interamericana, así que, bueno, sí, siempre, bueno, cuando se podía, ya ahora es hasta difícil ganarles a los estadounidenses en partidos, aunque sean amistosos, ¿verdad? Ya es difícil. Ahora ni que se diga en la CONCACAF, que a pesar de que ellos el calendario, digamos, le juega un poco en contra porque normalmente están todavía en pretemporada. No han empezado el campeonato, no tienen el nivel competitivo que siempre alegamos y apelamos, pero es cierto, ¿verdad? Cada vez más profesionalizados, más serios, más contundentes, no dejan espacios como nosotros que a veces escuchamos a los técnicos decir que hemos dejado de hacer cosas, que no sabemos cuáles son esas cosas, pero sí es cierto que cada vez se nos hace más complicado ganarle a los equipos de los Estados Unidos. Un bache me parece básicamente, Hernán, si uno lo ve con estos jugadores que tenía el Herediano buenos en el equipo estelar y en la suplencia, nosotros hemos perdido calidad en los jugadores. Eso quiere decir que hay problemas de formación, de filtro también para el tipo de jugador que llega a la primera división. Porque también esto le sirve a uno aliciente, es que Costa Rica en etapas históricas, por ejemplo, aquí estaba Johnny Murillo, que no aparece mucho en los resumen, pero era un gran jugador de Punta Arenas. Hemos perdido calidad en el fútbol individual y eso se refleja en los equipos. ¿Sabe quién sí tenía una gran calidad individual? El ganés Anthony Yeboah. Jugó con el Leeds United en Inglaterra y vamos a ver dos muestras de su enorme calidad de este ganés. Repito, Anthony Yeboah. ...1995... Liga Inglesa de Primera División. El modesto equipo del Leeds United fichó en 1994 a un jugador africano llamado Tony Yeboah, a quien vemos con... Recordamos al recién desaparecido entrenador hondureño El Chela Tucles, uno de los enamorados del fútbol costarricense. Para Italia 90 siempre jugó buscando como mínimo de tú a tú o ser el protagonista. Alajuelense se vistió de selección nacional y enfrentó a Estados Unidos en Alajuela, camino al Mundial de México 86. Tomar de base a un equipo como Alajuela era premiar el esfuerzo que había hecho la liga en prácticamente 2 años. Gracias por acompañarnos. Ahora en Personajes vamos a recordar al recién desaparecido, murió el 28 de abril de 2021, José de la Paz Herrera, el Chela Tucles, un enamorado del fútbol costarricense con una enorme trayectoria como técnico en el área centroamericana. Vamos a ver dos extractos, una entrevista primero de 1980 y otra del 2003 hablando del fútbol costarricense. Costa Rica, nosotros siempre debemos tener el mejor respeto. Yo no me pongo de acuerdo con muchas personas que se ponen que creyendo ser optimistas, dicen, no, ya vamos a traernos 2 puntos, que los tenemos de hijos, que esto y que lo otro, y eso no es verdad, ¿no? Y no se debe decir, aunque sea porque eso no se acostumbra en ninguna parte. Jugando en Centroamérica no tiene una mentalidad destructiva, pues, ni lo hizo contra Brasil siquiera, ¿verdad? Ustedes ya tienen una tradición, salvo en Italia 90. De ahí Costa Rica nunca jugó fuera de Italia 90, siempre jugó buscando como mínimo de tú a tú o ser el protagonista. José de la Paz Herrera, el Chela Tucles, un enamorado del fútbol costarricense que incluso llegó a dirigir al Club Sport Cartaginés, Everardo. Sí, qué personaje, ¿verdad? Chela Tucles, porque él se enamora del fútbol de Costa Rica en el 55, cuando se juega Campeonato Centroamericano, 3 años antes,
Bueno, un año antes que se jugara el Panamericano de Fútbol, aquella gran selección, que él la recitaba. Todos los jugadores de Costa Rica que fueron los chaparritos de oro, le gustó la capacidad técnica del fútbol de Costa Rica, estudioso, lo recuerdo bien, hablé muchas veces con él, guardaba muchos videos, publicaciones y añoró, ¿verdad? Regresar a un mundial que al final no consiguió. Pues hay que recordar, Alex y Hernán, que Costa Rica se le cruza en el camino. Para la eliminatoria del 2006 gana 5-2 Honduras ampliamente a Costa Rica en el Moreira Soto. Después, Costa Rica tiene que jugar en el Morazán, en San Pedro Sula, y saca un 0-0 con Pinto, con Álvaro Mesén en la portería, que hace un gran juego. Ahí quedó eliminada la selección de Honduras. Y después vino el Cartaginés, ¿verdad? También con mucha ilusión, como ha pasado durante tantos años con diferentes entrenadores que han llegado al Cartaginés con la convicción de hacer los equipos grandes. A mí no se me olvida, por ejemplo, para hilar esto con Armando Mareque, aquel argentino que viene y que le da un infarto, incluso siendo técnico del Cartaginés. Esa época, previo a Italia 90, que para mí era de los tipos más amplios con los que uno podía hablar de fútbol. Tenía clarito cuál era el concepto futbolístico en aquel entonces, pero bueno, sin duda Chelato un gran personaje. Sí, no cabe duda, los que tuvimos el privilegio de conocerlo y de conversar un poquito con él, era un hombre que siempre profesó ese respeto y admiración por el fútbol costarricense, y no solo se sabía los de 1955, sino que te recitaba la alineación de Saprissa del 72, Alajuela del 81, 82, tenía un amplio conocimiento de los jugadores. La actualidad del futbolista costarricense la manejaba también como la de los hondureños, pero un hombre que siempre tuvo ese respeto y esa admiración para el fútbol nuestro, que también lo ganó con esa forma de ser sencilla, así como lo vimos hablando. Era un hombre que no buscaba palabras raras para decirte cómo expresar lo que sentía por el fútbol nuestro. Y nada más para no dejarlo en el baúl, él después del Mundial del 82 es técnico del Santos de Torreón, de México. Ahora, por ejemplo, recién cuando fallece, hay una luctuosa de Santos, y eso demuestra, por ejemplo, el nivel al que él alcanzó, que han sido muy pocos los centroamericanos con esas oportunidades. Guimaraes, en algún momento, Medford también, de épocas modernas, ¿verdad? Porque en los años 40 y 50 Costa Rica tuvo otros personajes que alcanzaron a dirigir equipos mexicanos. Max Villalobos, ¿verdad? Por ahí estuvo. Siempre muy respetuoso, también con la prensa, el Chelato Clés. Muy abierto, Gerardo, muy abierto. Sin misterios, ¿verdad? Sí. Bueno, así era, en paz descanse, José de la Paz Herrera, y hay una propuesta para que el Estadio Nacional de Tegucigalpa lleve el nombre de Chelato Clés. Sí, ojalá que sí. Hizo una trayectoria técnico entre el 1969 y el 2013, me parece, que incluso ya todavía estaba ahí dirigiendo José de la Paz Herrera, todo un personaje de los, digamos, de los símbolos del fútbol centroamericano en el banquillo. Vamos a recordar ahora a la selección de 1985, que era prácticamente que Liga Deportiva Alajuelense, vestida con la camiseta de la selección nacional para enfrentar aquella eliminatoria rumbo a México 86, donde se enfrentó, por ejemplo, a Estados Unidos, y se decidió llevarlo a la ciudad de Alajuela, al estadio Alejandro Morera Soto, la primera vez que por una eliminatoria Costa Rica jugaba en el Morera Soto. Esta fue la formación de la selección de los Estados Unidos de América. Con Arnie Mauser, Greg Thompson, Paul Caligiuri, Dan Canter, Mike Winsman, Perry Van Der Beek, Ricky Davis, Michael Fox, Ed Radwanski, cambiado por Angelo Di Bernardo, Jack Hooker, cambiado por Mark Peterson, y John Kerr. Alquetas Panagulias era el técnico de la selección de los Estados Unidos. Berardo, se nos cuenta cómo formó la tricolor. Sí, ese era griego, el técnico de Estados Unidos. En la liga como base, ¿verdad? Arrancó esa selección con Odir Jaques, después la liga se estableció como el equipo que finalmente era el que lo acuerpaba. Alejandro González, lógicamente, en la portería. Estaban Raquel Ledesma, Roger Flores, Rodolfo Mills y Tomás Segura, de esa espectacular Liga Deportiva Alajuelense aquel entonces. Álvaro Solano, reemplazado luego por Leoni Flores, Oscar Ramírez, Jorge Chévez, Omar Arroyo, Jorge Manuel El Guguilate, que sería sustituido por Evaristo Coronado, Jorge Contreras y el técnico Álvaro Gran McDonald. Era el grupo 3 de la eliminatoria de la CONCACAF 1985, camino al Mundial de México 86, que tuvo una particularidad. Como México era la sede, solamente quedó una plaza para el área de la CONCACAF, lo que complicaba aún más las cosas, Everardo.
Sí, qué lástima, ¿verdad? Porque uno se queda llorando, pero primero es esta fase, después Costa Rica cuando la supere le va a tocar contra Canadá y Honduras, pero bueno, lamentablemente aquellos días no había mucha planificación y orden, tan cerca que lo teníamos. Tan cerca, sin México en la eliminatoria, pero bueno, vamos a revisar precisamente imágenes de ese partido que fue un llenazo, una fiesta en la ciudad de Alajuela, en el estadio Alejandro Morera Soto, para ver a la selección jugando una eliminatoria contra los Estados Unidos. Ahí vemos la formación de la selección de Costa Rica. Bueno, ahí están todos prácticamente alineados. Esto fue el domingo 26 de mayo de 1985. Ahí está Carlos Velázquez. El primero era Marcos Rojas, ¿verdad? El primero era Marcos Rojas, sí. Luis Víquez Galagarza, después de Evaristo Coronado. Álvaro Solano. Franklin Williams, Oscar Ramírez. Tomás Segura. Jorge Contreras. Jorge Chévez. El Gugi Ulate. Jorge Manuel Ulate. Luis Raquel Ledesma. Roger Flores. Alejandro González. Omar Arroyo. Rodolfo Mills, la locomotora. Rodolfo Mills Palmer. Y creo que el que está ahí a la par cantando el himno es el Gato Villalobos, Víctor Eduardo Villalobos, que era un vocero de Liga Deportiva Alajuelense, me parece, ¿verdad? Ahí está con la banda de capitán, Rodolfo Mills, para aquella mañana del domingo 26 de mayo de 1985. Vean ustedes de fondo el llenazo del estadio Alejandro Morera Soto. Se jugó a las 11 de la mañana y pagaron el boleto 20,007 personas, 20,000 aficionados pagando su boleto. Sí, perdón, Alex, ese equipo de Estados Unidos traía a Ricky Davis, que había sido una gran figura en los Juegos Olímpicos del 84, que era el que movía los hilos de la selección. Sí, y nos hizo mucho daño en ese juego, en esos Juegos Olímpicos, en esa Olimpiada. La asistencia no fue récord porque hubo partidos de más de 30,000 personas en el Estadio Nacional, hablando de juegos eliminatorios, pero la recaudación sí fue récord. Esa vez se recaudaron 3,608,900 colones, o sea, poquito más de 3,600,000 colones, una taquilla récord en ese momento para la Federación Costarricense de Fútbol, que en aquellos días era presidida por Jorge Arturo Umaña, ya el presidente de la Federación de Fútbol. Joaquín Urrea de México, acompañado por sus compatriotas Jorge Leanza y Antonio Márquez, fueron designados para dirigir este partido de la selección en el Morera Soto contra los Estados Unidos. En esa selección de Costa Rica también estaba en el banquillo el alemán Christopher Ruchol, que lo había enviado la Federación de Alemania como un colaborador en desarrollo, y él se ha quedado en Centroamérica, incluso en Costa Rica y en Honduras. La selección de Estados Unidos de blanco, Costa Rica con el uniforme tradicional. Fue un juego que en términos generales dominó la selección de Costa Rica. Estados Unidos más metido atrás. Se hablaba de que el tiempo, las condiciones climatológicas podían afectar, la humedad, sí, a esa hora, de 11 de la mañana en Alajuela. Y fue un trabajo defensivo para los estadounidenses. Costa Rica fue una y otra vez hacia el frente, pero al final de cuentas, en el resultado de este partido, pues se irían con una sonrisa los estadounidenses, una sonrisa que después apagaría la selección nacional en Torrance. Ahí veíamos una incursión por el costado, ahora apoyándose una pared, Omar Arroyo, Hernán, que era de los grandes jugadores de Costa Rica en esas épocas. No, no, y con un olfato de goleador tremendo, ¿verdad? Tremendo, era un hombre que encaraba con gran facilidad para buscar las anotaciones. Y sí, repasando la alineación, era pues prácticamente el equipo de la Liga Deportiva Alajuelense, que jugaba muy bien, que era un equipo bien conjuntado y que lo demostraba en este tipo de situaciones, prácticamente teniendo dominio y control de juego en esta primera parte. El 11 inicial era alajuelense, eran 11 jugadores de Alajuelense en el 11 inicial de don Álvaro Gran McDonald, que le tocó continuar este camino a México 86. Los boletos costaban entre 100 colones y los 500 colones. Costa Rica por esa época tenía una población apenas de 2 millones de habitantes. Costa Rica se había concentrado, cuando vemos aquí el gol de Oscar Ramírez al minuto 41. Ahora sí rompía el cero la selección nacional con Oscar Ramírez. Oscar Ramírez, que había estado en aquella fallida selección que buscó un lugar en el Mundial Juvenil del 83 junto a Mauricio Montero.
aquí encuentra esa pelota que le queda y la deja en el fondo de la portería estadounidense. Por dicha se la dejó, creo que era Omar Arroyo. Omar Arroyo. Sí, entonces se la deja, que estaba de frente totalmente y consigue poner adelante a la selección nacional, llegando de atrás muy bien. Era un equipo que jugaba de una manera muy mecánica en cuanto a desprender jugadores de medio campo y sumarlos al ataque. Tenía muy buena salida, Hernán, ¿verdad? Esa Liga Deportiva la cual en base la selección, porque Tomás Segura era un derecho que jugaba a perfil cambiado en la izquierda y Luis Raquel Ledesma en la derecha. Entonces el fútbol venía muy bien jugado desde atrás. Hasta que viene el infortunio y John Kerr al minuto 44 le daba el empate a los Estados Unidos. Faltaba un minuto para irse al descanso, no pudo sostener la selección nacional el 1-0. Y una jugada confusa también para Álvaro Solano, que pues, se perfiló, digamos, mal y no pudo despejar, ¿verdad? Le pasó la pelota prácticamente que por el medio del cuerpo. Es que mete la pierna sí, la derecha. Y la forma no es la correcta, entonces el bote de la pelota se lo come. Daba la impresión de que podía sacarlo. Con zurda. Sí, con zurda. Y el gol de John Kerr al minuto 44, que ponía el empate, aunque no era justo. Costa Rica fue el que hizo el gasto, pero el resultado de empate se daba entonces para irnos al descanso. Fue un partido donde Costa Rica, por ejemplo, en las estadísticas del juego, tuvo 9 disparos directos contra 3 de los Estados Unidos. Costa Rica hizo 9 tiros desviados contra ninguno de los estadounidenses. Tuvo 17 tiros de esquina la selección nacional contra 2 de los norteamericanos. En faltas 9 ticas, 16 de los Estados Unidos. Fuera de juego 1 para Costa Rica y 3 sancionados contra los norteamericanos. Hubo 3 amarillas, 1 para Costa Rica y 2 para Estados Unidos. Esta oportunidad que se le dio a Omar Arroyo. Sí, estaba para cerrar otro, un pique de la pelota muy alto y Ublate no puede enderezarla mejor todavía. Otro cabezazo. Las estadísticas están muy claras, ¿verdad? En cuanto al posicionamiento de la selección, las veces que llegó, cuántas veces pisó el área, cuántos intentos tuvo. Un buen partido que al final el resultado no concuerda con las ocasiones de gol generadas. El Gugue, que hay que recordar, él arranca en Herediano, ¿verdad? Se forma en Herediano, se va a préstamo a Punta Arenas, pero logra hacer una excelente trayectoria en Liga Deportiva Alajuelense. De las poquitas llegadas, como hemos visto en estas imágenes, para los Estados Unidos, Costa Rica se concentró desde el viernes en el Hotel Herradura y Estados Unidos a su vez se concentró en el Hotel Irazú, y como se acostumbraba en aquella época, cuando vemos aquí el cambio, la salida de Álvaro Solano, como se acostumbraba en aquella época, el embajador de Estados Unidos hizo una cena, Berardo, y pudieron compartir los 2 equipos. Eran otros tiempos, ¿verdad? Sí, muy amistoso el asunto, ¿eh? Muy amistoso. Los cambios en Costa Rica, Leoni Flores, Evaristo Coronado, que también jugaron por ahí, Franklin Williams, que incluso sobre el cierre iba a tener una jugada inmejorable para el 2-1 de la selección nacional, que pues no llegó esa mañana a la cancha del Alejandro Morera Soto. Mauser, que se queda con esa pelota. Estamos hablando de 1985. 1985, con esta jugada increíble, ¿eh? Cómo se le escapaba el gol a la selección nacional. La vemos una vez más. Y se iba. Quedaba Estados Unidos con 5 puntos, Costa Rica con 4 y Trinidad y Tobago con 1, a falta de un juego, el que disputarían Estados Unidos contra Costa Rica en Torrance, y que ya en otra oportunidad en Hazañas. Acá lo hemos recordado porque Costa Rica sacó a los Estados Unidos. Ahí estaba el señor Joaquín Urrea de México diciendo: esto se acabó, señores, 1 por 1 en el Morera Soto, a pesar del llenazo, de la humedad y demás. Pues bueno, al final de cuentas hubo que conformarse con este empate 1 por 1, porque no siempre pues hay justicia en el marcador, y parece que esa vez fue así. Así pasa, y el fútbol tiene eso, que no aprovechas las ocasiones claras y no tenés esa certeza a la hora de definir, pues terminas pagando con un resultado que sí, que tal vez no era el mejor o no era justo, pero tampoco en el fútbol existe la justicia. Hay que hacer goles. Hay que hacerlos. Sí. Cuenta la efectividad y eso es lo que vale, a final de cuentas. Se hace un buen partido, lo hemos visto, se ha recopilado una buena cantidad de jugadas,
donde el gol estuvo muchísimo más cerca del equipo costarricense, pero solo una vez anotamos. Y Estados Unidos llegó una vez y anotó. El Guy Vilate y Álvaro Solano conversaron con Harry McLean sobre este partido, porque ambos lo jugaron, como vimos en esas imágenes. Incluso recuerdan que en esa época, por las dificultades tecnológicas, se conocía muy poco el rival, que prácticamente había que estar ya jugando para conocer las bondades del contrincante. Una cosa diferente, porque la liga en ese tiempo era la base de la selección, incluso el entrenador y el cuerpo técnico eran de la liga, porque la liga, como recordará, estaba bien en la tabla de posiciones, estaba en primer lugar. Y fue así en el Morera Soto, casi siempre los partidos eran en el Nacional o en el Saprissa, y ahí estaba lleno a reventar el partido, y como siempre, una gran expectativa, ¿verdad? Cuando la selección jugaba. En esa época era que ustedes, los rivales, prácticamente no conocían nada. Muy poco, sobre todo Estados Unidos, no eran rivales, digamos como ahora, ¿verdad? Que hay videos y hay un montón de cosas. Entonces, usted era prácticamente todo el mundo desconocido. Pues supongo que nosotros para ellos, no sé si sería así, ¿verdad? Pero uno y entraba al partido prácticamente no conocía nada de nadie. Entonces era muy, muy difícil jugar así en ese tipo de competencia, porque no tenía armas uno contra el enemigo, por decirlo así. Sí, la cancha era pues, bastante grande, que siempre ha sido grande, ¿verdad? Y usted sabe, el césped era una cancha muy bonita. Era diferente porque al Estadio Nacional, porque la gradería estaba cerca de la cancha también. Esos eran factores que después al equipo de Estados Unidos en el Ricardo Saprissa le desfavorecía mucho, ¿vale? Le costaba mucho sacar puntos en esa prisa. Por lo mismo, me decían que la cancha estaba muy cerca y la gente apoyaba mucho. Pero sí, fue un partido, digamos, de selecciones con la expectativa normal de que todo el mundo piensa que hay que ganar, ¿verdad? La expectativa de nosotros era ganar el partido y no se pudo. Entonces había como una desazón, pero también una esperanza que en Los Ángeles se podía ganar, como efectivamente se ganó, ¿verdad? Entonces ya había el segundo partido, era la ventaja que ya se conocía el rival y ya había habido un acercamiento por el primer juego. Un momento de mucha alegría para el grupo que conformábamos la liga en ese momento, porque tomar de base a un equipo como Alajuela era premiar el esfuerzo que había hecho la liga en prácticamente 2 años. Así lo entendimos, pero también era una gran responsabilidad, ¿verdad? Creo que es una de las últimas veces en las cuales por una eliminatoria un equipo casi en la totalidad inició como selección nacional. Los 11 jugadores de la liga fueron titulares, recordando todos eran los 11 jugadores. El gol lo hace Oscar Ramírez. Me sucede un infortunio en la jugada del gol de Estados Unidos, en labores defensivas yo, que no era muy habitual. Quise interceptar el balón, sin embargo me hace una mala pasada, lo quise parar, me estaba mal parado y la bola se me escurre entre las piernas y cae el gol del empate de Estados Unidos. Fue muy doloroso porque había que ir a sacar el partido a Torrance, allá a Estados Unidos, ganarlo sí o sí, pero dichosamente la historia nos dio la bendición de ir a ganar allá 1-0 con gol de Barista. Y repito, las expectativas eran muchas, estando la liga como base de selección. Se esperaba que fuéramos arrolladores, pero la verdad es que nos topamos un equipo de Estados Unidos bien compactado, que tal vez no era muy lujoso, pero sí muy táctico y muy físico. Hacía muchísimo calor en el Morera Soto y en lo personal participar en esa acción fue dolorosa. Sin embargo, me costó muchísimo porque en el otro partido en Torrance, en California, no me dejaron ni en la banca siquiera. Entonces eso me dolió más. Tuve que ver el partido en la galería y participar nada más apoyando al equipo. Recuerdo de esa época del Guy Vilate y también de Álvaro Solano sobre ese empate 1-1, don Hernán. No, nada más decíamos y habíamos comentado la jugada de que mete la pierna equivocada, es lo que dice
me parece todavía más lógico, ¿verdad? Quiso pararla. Sentía que la bola venía lo suficientemente despacio como para pararla y no, le metió mal la pierna, ¿verdad? Sí. Pero sí lo reconoce y lo recuerda el error. Sí, lo tiene presente. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más hazañas del deporte. Ya regresamos. Repasamos la gesta sobre el asfalto del ciclista Carlos Alvarado Reyes, toda una gloria del deporte de los pedales en la década de los 70s y 80s. Continuamos en Hazañas del Deporte para recordar a Carlos Alvarado Reyes, uno de los mejores ciclistas en la historia de nuestro país y uno de los primeros incluso que fueron profesionales, ganador de Vuelta a Costa Rica. Aquí, a breves rasgos, su gran carrera. El 8 de agosto de 1954 nació en Los Ángeles, California, Carlos Alvarado Reyes, uno de los mejores ciclistas costarricenses, hijo de Mauricio Alvarado y Mercedes Reyes. La primaria la cursó en San Pedro de Montes de Oca y la secundaria en Moravia. En agosto de 1973 comenzó a competir. El torneo IBM fue el primero que ganó aquel año. En ese mismo 1973 participó como novato en la 9ª Vuelta a Costa Rica, terminando en segundo lugar y demostrando sus buenas condiciones. Compitió en 12 giros a nuestro país, primero en 1973 y 1974, luego de 1976 a 1985 y finalmente en 1991 cuando corrió su última vuelta. En 1977 ganó la Vuelta a Costa Rica y fue subcampeón en 1978. Carlos Alvarado Reyes es el pedalista que más etapas ha ganado en vueltas a Costa Rica con un total de 13. Ganó medalla de bronce en los Juegos Deportivos Centroamericanos de 1973 en el evento de ciclismo de ruta por equipos. Asistió a los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976. En los Centroamericanos de 1977 en El Salvador consiguió 3 oros. Ese mismo año salió cuarto lugar en la Vuelta a Toledo, España, y obtuvo el Gran Premio Internacional en Friburgo, Alemania. En 1978 Alvarado ganó la Clásica Centroamericana en Guatemala y se le declara el atleta del año en Centroamérica. En 1980 fue subcampeón de la Vuelta a Brasil y campeón en Puerto Rico del Tour Gigante. Se trata que hay muchos valores que están empezando con bastante fuerza, que hacen que las cosas a los medios veteranos se nos dificulte lograr primeros lugares. Por eso es que en apariencia un ciclista no sale en los primeros lugares, pero lo que sucede es que actualmente el ciclismo costarricense está surgiendo a grandes pasos. Carlos, pero es cierto que usted desde hace ciertos meses no está figurando entre los primeros lugares. No, tengo exactamente año y medio de no figurar en los primeros lugares. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué? Porque he considerado que al adquirir responsabilidades que de soltero no se tenían, la vida en cierta forma cambia, pero luego vuelve a un cauce superior al de la vida de soltero. Entonces el atleta pasa a ser más fuerte de lo que era anteriormente. Carlos, usted está entrenando normalmente como antes, cuando era aquella gran figura de las vueltas a Costa Rica, el ídolo de todos los aficionados al ciclismo. Bueno, yo siempre he entrenado, lo que pasa es que dentro de las circunstancias y las obligaciones, el entrenamiento disminuye relativamente. En 1981 ganó la Vuelta a Puerto Rico y la Vuelta a Nicaragua, mientras en 1982 la Vuelta a Jamaica. En 1991 volvió a ganar el Giro puertorriqueño. Como entrenador ganó 2 vueltas a Costa Rica, aportó como dirigente en la Federación Costarricense de Ciclismo y la Dirección General de Educación Física y Deportes. La FECOSI le dedicó la vuelta a nuestro país en 1997. Por su gesta sobre la bicicleta ingresó en 2013 a la Galería Costarricense del Deporte. Carlos Alvarado Reyes falleció el 25 de enero de 1998 a los 43 años, dejando una estela de triunfos y logros, corriendo siempre por Costa Rica. Sus restos reposan en el cementerio de Cañas, Guanacaste, que fue la tierra que lo adoptó una buena parte de su vida, donde cumplió grandes hazañas sobre el asfalto por su espíritu ganador y nervios de acero. Bueno, una gran trayectoria la de Carlos Alvarado Reyes. Precisamente Harry McLean conversó con la que fuera su esposa, doña Nelly Rossi, también con el profesor Manuel de la Cruz Murillo, que compartió con él muchísimo, y estos son los recuerdos de esa gran carrera de Carlos Alvarado Reyes.
Nosotros nos encontramos cuando él era ya profesional en Europa. Él corría en Francia y en Italia, cuando yo lo conocí. Y bueno, era un muy buen ciclista. Recorrió toda Europa y anduvo en Alemania, en España, en Inglaterra, en Suiza, en Italia, en Francia. En fin, bueno, ganó un montón de competencia ya. De hecho, ya se le había hecho su profesión. El primero que llevó un equipo costarricense a correr a África. Es decir, llevó un equipo a Marruecos completo, un equipo completo a Marruecos. Carlos Titi, él sigue, pero así, demasiado trabajo. Adriano, él es Ironman, se metió en Ironman. Y la otra es una hija, Mercedes. Mercedes no, en ciclismo no. Yo sí, yo sigo en el juzgamiento. Usted sigue como juez, ya tiene mucho rato usted, Mary, como juez de la federación. Sí, tengo bastante rato de ser comisario. Le agradezco mucho, sí, yo pienso que sí aportó bastante al ciclismo. Trajo técnica nueva cuando vino de Europa. Técnica nueva, no solamente mecánica, pero también de entrenamiento y pues y se siguió y progresó el ciclismo. El mismo André Amador, bueno, lo comparan con André Amador. Pues es el André Amador de otra época, digamos. Carlos Alvarado Reyes fue quizás el primer ciclista costarricense que incursionó en Europa y trajo los primeros conocimientos profesionales del ciclismo costarricense. A él se le debe un cambio total generacional de todos los ciclistas en ese momento, incluidos un servidor. Yo recuerdo muy bien que la familia Carlos Alvarado Reyes hizo una inversión económica para mandarlo a Europa. Él estuvo en Francia, inclusive gana la Vuelta del año 1977 con solvencia, ¿verdad? Carlos Alvarado se le puede catalogar como sprinter, ciclista completo. Tenía dificultades al escalar, pero eso lo aprendió más bien en Costa Rica que en Francia. Era un sprinter fuerte, de esos que terminan las carreras ganando, pero arrancando, atacando de largo. Carlos Alvarado era un ciclista que le gustaban las largas distancias. Bueno, yo era más joven que él. El asunto está que los entrenamientos los hacía San José Cañas San José. En ese tiempo no había mucha flota vehicular. Nosotros los costarricenses, si preguntamos y no nos contestan, observamos y copiamos. Y entonces en la carretera fue prácticamente donde nos dio la lección más grande de ciclismo. Cómo se tecnificaba el ciclismo en Europa en ese tiempo. Estamos hablando de los 70s, en donde las bicicletas jugaban un papel muy importante. La tecnología la fue trayendo él, inclusive se abrió una fábrica de bicicletas Alvarado, en conjunto con la inversión de José Antonio Herrero. Los dos pusieron esta fábrica que se llamó Aiza y se vendieron bicicletas de todo tipo, para todo tipo de trabajadores, de corredores profesionales, etc. La imitación de Carlos Alvarado llega después, la copia de tratar de mejorar. Él mismo envió a Juan de Dios Castillo al continente europeo. Después fue Badilla, que Miguel Ángel Badilla, que incursionó en el extranjero. Fui yo también. Todos copiamos algo de esa incursión en el ciclismo europeo. Y yo creo que hay un ciclismo, un antes y un después. Sobre todo en esos aspectos, en el entrenamiento, la bicicleta y la nutrición.
Carlos Alvarado Reyes, sin duda, don Hernán, que una estrella de nuestro ciclismo. Un ícono verdaderamente, y lo que más le rescata a uno a esto es lo que le deja al ciclismo como tal. Sus experiencias no se las guardó, las transmitió a las generaciones siguientes y amó el ciclismo por sobre todas las cosas, llevando ciclistas a Europa, trayendo las mejores técnicas, cambiando la indumentaria, etcétera, etcétera, etcétera. Es un gran aporte, y lógicamente que cuando estaba en competencia uno le admiraba eso, que era un ciclista con un sprint, como lo referían, impresionante. Sí, yo agregaría nada más que claramente revolucionó el ciclismo en condición de pedalista. Lo dijo muy bien Manuel de la Cruz Murillo, pero no hay que olvidar también su papel de entrenador. Él gana con un novato, Carlos Bermúdez, la Vuelta del 87, y había ganado la del 86 con Juan de Dios Castillo, la vuelta para mí más espectacular de la historia de Costa Rica, que ojalá algún día la podamos reseñar aquí, esa vuelta que provocó suspenso en el país. Una partida quizás antes de tiempo, la de Carlos Alvarado Reyes, pero su legado en el ciclismo, por supuesto, que fue profundo y continúa. Gracias, Everardo, gracias, Hernán, y a ustedes, amigos, que la pasen muy bien. Los dejamos con un adelanto de las próximas hazañas del deporte. Pásenla bien. En hazañas del deporte, Gabriel Atraña dominó la clásica Sol y Arena en Punta Arenas en la primera década del 2000. Revisamos sus triunfos como la mejor en esa dura competencia. Alajuelense sufrió, pero de la mano de un cachorro, una dinamita y un pato, eliminó al campeón del fútbol mexicano en la CONCACAF de 1995. Con Gabelo Conejo en el último juego en la puerta del Albacete, los manchegos visitaron Costa Rica y se midieron a la CEL en 1992. Repasamos ese partido lleno de goles. Hazañas del deporte, todos los sábados a las 6 de la tarde por Canal 6.